Hospicio and Home Care San Lucas. Llevando salud y calidad de vida a todos nuestros pacientes. Programa especial con Estefanía Soto, desde el atrio central de Plaza Las Américas. Últimamente se está hablando mucho sobre el síndrome de la cabaña, un concepto que ha surgido recientemente tras el confinamiento y el aislamiento social que se estableció como medida para frenar el contagio del COVID-19. La vuelta progresiva a la normalidad ha generado diferentes reacciones en las personas. Para algunos ha sido un alivio, para otros todo lo contrario. ¿Cómo puede afectar este síndrome? ¿Y qué síntomas se puede presentar en el adulto mayor? A continuación hablamos con Narlene López, supervisora de los trabajadores médicos sociales. Hospicio and Home Care San Lucas. Llevando salud y calidad de vida a todos nuestros pacientes. Programa especial con Estefanía Soto. Y regresamos directamente aquí desde Plaza Las Américas en este programa especial en donde estamos hablando y discutiendo de los servicios de salud de Hospicio and Home Care San Lucas. En esta ocasión vamos a comenzar a hablar de un tema que para mí es de mis temas favoritos. Vamos a entrar un poco en lo que es el concepto de la vulnerabilidad. Y lo vamos a hacer de una manera muy interesante. En esta ocasión me acompaña Narlene López, que es la supervisora de los trabajadores médicos sociales. ¿Cómo estás? Saludos, un placer, muy contenta de estar hoy en este día aquí compartiendo con todos ustedes. Gracias por estar aquí. El síndrome de la cabaña les llama la atención, me imagino. Cuéntanos, ¿de qué estamos hablando? Pues, Estefanía, es un síndrome que se ha generado, no es nuevo. Esto es un síndrome que se ha generado desde principios del siglo XX. Inicia en esta temporada cuando los estadounidenses enfrentaban largos tiempos de inviernos y tenían que estar confinados en sus cabañas para salvaguardarse. Y esos largos periodos de confinamiento creaban en ellos miedo, ansiedad, tristeza y hacían de esas cabañas su lugar seguro. Por ende, a la hora de exponerse o de entrar a su nueva realidad, sentían estos síntomas que mencionamos anteriormente. Así que este síndrome no es nada nuevo, pero atemporándonos a estos tiempos tan atípicos como lo es la pandemia que nosotros estamos atravesando, se ha incrementado el número de personas que han presentado los síntomas de este síndrome. Es bien importante, antes de entrar de lleno en el tema, que podamos señalar que este síndrome no es una patología, no es un diagnóstico, son diferentes síntomas que va a presentar, que podemos identificar, y la razón por la cual hablamos de él es porque es necesario identificarlos a tiempo para poderlos manejar adecuadamente y con un profesional de la salud mental, y que luego no repercuta en un diagnóstico de salud mental. ¿Qué pudiera ser? ¿Qué? ¿Una depresión? Puede ser depresión, ansiedad, agrofobia, porque cuando esa exposición a socializar y a relacionarse con otras personas, esos miedos incrementan, puede generarse con unos síntomas mucho más agresivos hasta una agrofobia. Bien importante también informarle que esto es un síntoma, es un síndrome que se ha generado tanto en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, que más adelante vamos a hablar de los adultos mayores, cómo esto ha implicado en su bienestar y en su seguridad, pero básicamente lo puede presentar cualquier tipo de persona. Cuéntame, ¿cuáles son los síntomas de los cuales debemos entonces poner una banderita roja cuando estamos hablando de lo que es el síndrome de la cabaña? Mira, para poder explicar los síntomas, te voy a hacer un cuentito y nos vamos a trasladar a un bosque hermoso donde constantemente nosotros lo estamos visitando y nos relacionamos con la naturaleza. Estamos acostumbrados a estar en este lugar tan hermoso donde compartimos con toda nuestra familia, con nuestra naturaleza, y dentro de este bosque hay una cueva. Voy caminando por un lugar donde todos los días camino y estoy acostumbrada a ese ambiente. ¿Qué sucede? De momento aparece un león furioso, con ganas de devorarnos. ¿Qué es lo que intuitivamente nosotros vamos a hacer?
vamos a acudir a donde, a la cueva, para nosotros poder salvaguardarnos, y dentro de esa cueva nos sentimos seguros. Pero aunque estamos dentro de la cueva, ¿qué vamos a estar experimentando? Miedo, porque que el león no venga donde nosotros. Claro. Tristeza, ansiedad, porque muy probablemente dejé afuera de la cueva seres míos queridos que pueden estar en riesgo. Así que si lo vamos a traer en estos tiempos que estamos viviendo hoy día, con lo de la pandemia, toda esta situación del COVID, muchos de nosotros, incluyendo niños, jóvenes y adultos, entendieron y siempre se nos orientó a que su lugar más seguro, ¿dónde era? Vamos a estar en casa. En el hogar. Vamos a estar en casa porque así no nos exponemos, no estamos en riesgo de contraer el virus nosotros o contagiar a unos seres queridos. Por ende, ese hogar de nosotros se convirtió en nuestra cueva. Ese hogar se convirtió en nuestro lugar seguro. Así que mucha gente viviendo esta experiencia, muchos de ellos, el miedo, la inseguridad, la tristeza, la ansiedad, se fue generando en unos niveles mucho más agresivos, que a la hora de nosotros volver a nuestra realidad, cuando comenzaron a decir, pues mira, tomando las medidas de precaución, vamos a comenzar a salir en un horario restrictivo, o vamos a comenzar a relacionarnos con ciertas familiares porque ya estábamos en un nivel, espérate, yo necesito ver a mis hermanos. El déficit. Yo necesito ver a mi familia, yo necesito compartir con ellos. Y en esa integración a la nueva realidad que estamos viviendo, mucha gente lo que optó fue que no, aunque me están dando permiso para yo salir, no voy a salir porque aquí yo me mantuve segura. Estamos hablando de la palabra miedos. ¿Miedo a qué? ¿Es miedo a contagiarnos? ¿Es miedo a volver a socializar? El miedo se define como esa inseguridad o ese riesgo que pone mi seguridad o la seguridad de otro. Si lo atemperamos a COVID, a tiempos de pandemia, el miedo se genera porque tengo el miedo a que pueda contraer el virus o que pueda contagiar a otros de mi núcleo familiar. Y si le añadimos a ese elemento de que son personas que son vulnerables a contraer el virus y que son poblaciones que están en riesgo de contraer o exponerse con mucha más agudeza, más aún ese miedo a que los adultos mayores desde un inicio dijeron, y se evidenciaba, ¿verdad?, que por sus condiciones preexistentes eran las personas que mayor riesgo corrían y eran a las cuales los medios de comunicación se iban inclinando a educarlos a que usted se va a mantener seguro en su casa, en el hogar, no se exponga. Si tiene algún recurso de apoyo que le pueda asistir en satisfacer sus necesidades básicas o realizar sus tareas del diario, acuda a ese recurso de apoyo. Pero bien importante, Estefanía, eso fue un elemento que destapó una cajita de Pandora, porque a raíz de eso, muchos de nuestros adultos mayores fueron víctimas de diferentes modalidades de maltrato, que eso es otro tema que podemos entrar y muy interesante en estos tiempos. Pero el síndrome de la cabaña literalmente se ha definido en nuestros adultos mayores a ese miedo a exponerse, a socializar nuevamente con la sociedad, pensando, ¿verdad?, que en algún momento, si ellos se han mantenido seguros en su casa, en su hogar, y no han contraído ningún tipo de síntomas y no han contraído el virus, pues ellos entienden que ese es el lugar más seguro. Pero ¿qué sucede? En ese lugar seguro no han canalizado sus emociones o sus sentimientos de una manera correcta, lo que predomina es que puedan estar experimentando miedo, ansiedad y en muchas ocasiones depresión, que como mencionamos a un inicio, el síndrome de la cabaña no es una patología, pero si no trabajamos esos síntomas, no los identificamos y no los trabajamos adecuadamente, triste y lamentablemente puede estar generando un diagnóstico de salud mental. Quiero que hablemos un poco de cómo los vamos a tratar, pero antes estamos hablando de la comunidad de personas mayores, pero tengo en el corazón también a la juventud. Creo que esto del síndrome de la cabaña, pues está ese aspecto también de lo que es el socializar. ¿Qué nos puedes decir al respecto de los jóvenes, de la juventud y cómo pudieran estar experimentando los síntomas a nivel social, de sociabilidad con el síndrome de la cabaña? Mira, en el área de la juventud,
incluimos también aquí a los niños también, lo que son los niños y los jóvenes, tuvieron un choque bien grande porque ellos están acostumbrados, muchos de ellos, el ser humano de por sí, cuando nosotros hemos sido creados, estamos creados para socializar. Hay unas etapas de desarrollo en el área social. Así que nosotros estamos diseñados para poder socializar con otras personas. Y cuando esto se ve trastocado y comenzamos a experimentar estos síntomas que hemos mencionado, la ansiedad, el estrés, triste y lamentablemente lo que son los niños y los jóvenes repercutió en que nuestros jóvenes y niños estuvieron en riesgo y se expusieron a diferentes modalidades de maltrato, al igual que los adultos mayores, pero en los niños fue un alza bien grande. Y nuestros niños, de igual manera, a la hora de reincorporarse en sus aulas educativas, presentaron esa inseguridad. Y un ejemplo bien grande que les quiero mostrar fue mi niño. Mi niño, cuando le tocó regresar a la escuela, él me decía: mamá, tengo un dolor de barriga. Y yo: ¿pero por qué tienes dolor de barriga? Y me dice: es que tengo mucho miedo de contagiarme, yo no quiero ir a la escuela, yo me quiero quedar aquí. Y cuando daban como recomendación el poder dar un paseo en el carro para poder socializar, él me decía: mami, pero no tenemos que montarnos en el carro, no tenemos que salir, vamos a quedarnos en casa porque mientras estemos en casa estamos más seguros. Y nuestros jóvenes también, y eso detonó a que nuestros jóvenes tuvieran mucha más relación con las redes sociales, y triste y lamentablemente ocurrieron situaciones donde nuestros jóvenes estuvieron en riesgo a ser señalados o a sufrir algún tipo de situación que pusiera su vida en riesgo. Y de igual manera nuestros adultos mayores, claro, esa seguridad que le presentó el mantenerse en su hogar repercutió en que nuestros adultos mayores, muchos de ellos, el miedo y la inseguridad a poder exponerme con la sociedad, decidieron cancelar tratamientos médicos, decidieron no continuar las visitas de especialistas, lo que genera que esas condiciones de salud preexistentes que tenían se agravaran, se descompensaran. Probablemente llevaban 2 o 3 años en una estabilidad con un diagnóstico, pero el estar 2, 3, 4, 5 meses sin tener ese tratamiento que necesitaba, y la persona decir: pues mira, yo mejor me quedo en casita, no voy a ningún tipo de tratamiento, mejor me quedo aquí porque aquí me he mantenido seguro. Esos son los miedos que debemos de ir trabajando poco a poco. Para evitar llegar a ese punto en donde nuestra comunidad de personas mayores se vean más aún afectadas, ¿qué podemos hacer para trabajar los síntomas, vamos a decir, de la cabaña, o más bien del síndrome de la cabaña? Siempre les recomiendo, porque nadie está exento. No quiere decir que porque usted durante todo este tiempo que hemos experimentado el proceso de pandemia, no quiere decir que porque usted presentó miedo, ansiedad, tristeza en algún proceso que vivimos, es que ya usted tiene el síndrome de la cabaña. No. Esto se genera cuando estos síntomas se agravan y van fuera de lo normal, porque es normal que yo me sienta triste, es normal que yo sienta miedo porque mi vida está en riesgo, mi seguridad está en riesgo. Pero cuando eso va un poco más allá, ahí es donde yo debo de trabajarlo. Y siempre le doy la recomendación a las redes de apoyo. ¿Quiénes son las redes de apoyo? Los hijos, las hijas, los esposos, la familia, la comunidad. Si usted observa que tiene algún ser querido o alguien que conoce que ha experimentado estos síntomas de miedo, ansiedad, tristeza, depresión, que lo ve que era una persona que antes le encantaba socializar o le encantaba compartir con la gente y ahora no lo hace porque ha expresado: es que tengo miedo, es que me siento inseguro, pues es bien importante que nosotros vayamos con esa persona poco a poco, dándole educación y orientación. Mira, pero es que si seguimos las medidas de seguridad no nos vamos a contagiar. Claro. Ahora tenemos otros elementos que nos proveen seguridad, como es la vacunación, como son otras medidas de seguridad que podemos implementar en nuestra incorporación a nuestra vida diaria, porque tenemos que continuar. Ya es algo que tenemos que hacer parte de nosotros. Siempre doy la recomendación que no presionemos a nadie. Podemos comenzar con algo bien simple como salir al patio,
conversar con el vecino. Si me encanta trabajar con las plantas, pues mira, ya en vez de estar en el cuarto y en la sala y mirar por las ventanas, voy a comenzar a exponer. Mira, vecina, vamos a conversar un poquito. Y si es con mi núcleo familiar, vamos a comenzar nosotros yendo a la casa de ese ser querido. Mami, te voy a visitar, voy a ir con fulano de tal, vamos a hacer un compartir pequeño entre nosotros y ir poco a poco incorporando a esa persona a socializar con su núcleo, con sus redes de apoyo. Excelente, un cambio paulatino que nos lleve poco a poco a la normalidad. La presión no va a llevar a nada. Exactamente. No es sacarlo del hogar y meterlo a Plaza Las Américas. No, por porque favor, se no. te va poco a poco. te va a frizar, se te puede hasta descompensar. Claro. Pueden caer en un estado de shock y decir, no puedo caminar, no puedo hacer nada, y es mucho peor después reincorporarnos a una vida normal. Excelente, rapidito, número de teléfono que nos puedas proveer Claro para más que información. sí, se pueden comunicar con nosotros al 1-800-981-0054 en Hospicio Home Care San Lucas. Somos tu equipo de salud por excelencia. Excelente, muchísimas gracias. Continuamos. La alimentación del paciente encamado es una tarea que debe realizarse con paciencia y cuidado. Además, es importante conocer las condiciones físicas y mentales de la persona. ¿Cómo debe ser la dieta que se da a los pacientes postrados en cama? Esta es una pregunta que se hace en gran parte de los cuidadores, y el primer paso es entender que cada paciente es diferente. La dieta para una persona postrada en cama debe ser prescrita por un especialista y tener unos cuidados especiales. A continuación, hablamos con el licenciado Juan Rivera, nutricionista, sobre la importancia de la nutrición para pacientes encamados. Hospicio and Home Care San Lucas, llevando salud y calidad de vida a todos nuestros pacientes. Programa especial con Estefanía Soto. Y continuamos aquí desde Plaza Las Américas hablando de un tema muy importante, los servicios de salud. Creo que hemos trabajado un poquito de todo. Acabamos de terminar una conversación muy interesante con respecto a lo que es la vulnerabilidad, el aspecto de la salud mental y emocional. Y ahora vamos a hablar de otro aspecto muy importante que es la nutrición. Y para hacerlo me acompaña el licenciado Juan Rivera, nutricionista de Hospicio and Home Care San Lucas. ¿Cómo estás? Saludos, muy buenas tardes a todos nuestros radio oyentes y un placer estar contigo aquí en Plaza Las Américas. Gracias. Conocemos la importancia que es, ¿verdad?, el aspecto de la nutrición y la alimentación en los adultos mayores. En el caso de pacientes que están encamados, ¿cómo se trabaja a nivel, ¿verdad?, de los profesionales que ofrecen el servicio ese aspecto de la nutrición? Principalmente dependiendo de las condiciones que padece nuestro paciente o cuidador, y siempre le aconsejamos a los cuidadores que tengan consciente las condiciones que tiene ese paciente. Dependiendo de las condiciones van a ser las situaciones o el manejo de los alimentos que le vamos a estar aplicándole. Es bien importante recalcar que no es lo mismo tratar a un paciente con un Alzheimer en una etapa bien tardía que un paciente que es un diabético, un renal, que quizás es la dieta como tal, no es la consistencia. Y entonces ahí, dependiendo de esas condiciones, vamos a estar jugando y estableciendo cuál es el patrón a seguir con ese paciente. Así que San Lucas se encarga no solo de proveer ese servicio, sino también de informar de la manera correcta y de preparar a estos proveedores de servicio para que ese paciente obtenga lo que necesita. Eso es así, a cada cuidador familiar le estamos orientando del patrón de dieta que necesita su paciente dependiendo de las condiciones o la variedad de condiciones. Es bien importante también recalcar que obviamente con esto de la pandemia del COVID, pues se nos ha hecho un poquito más difícil accesar a estos familiares, pues obviamente por la resistencia a no verse enfermarse del virus, pero obviamente tratamos de que sea mediante vía telefónica, vía cámara, de algún otro tipo de manera tecnológica, poder accesar a ellos y darle la orientación que ellos necesitan, en la cual siempre estamos gustosos de ofrecer con la satisfacción y el conocimiento que hemos adquirido durante estos 17 años. O sea que esto no es solo para el paciente, sino también información para los familiares, que es muy importante también. Estaba comentando el aspecto de la pandemia. ¿Qué impacto tuvo el COVID en las estrategias que ustedes utilizaban para donar esa información? Sí, la estrategia ha sido que hemos tratado de, obviamente, tener los cuidados para no contaminar a nuestros pacientes, obviamente, y también protegernos nosotros. También la adquisición de los alimentos, sí, un poquito más restrictivo, los costos de los alimentos, pues obviamente nos ha hecho una mala jugada porque los pacientes no tienen el poder adquisitivo que tenían previo
a la pandemia. Así que estamos tratando de, en todas esas modalidades, pues, ir ayudando al paciente familiar a que pueda sobrellevar esta pandemia y obviamente la mejor selección de alimentos saludables entre los 5 grupos de alimentos, que siempre es importante recalcar que los pacientes tienen que tener una buena opción de carbohidratos, de proteínas, vegetales, los productos lácteos y obviamente agua, que muchos de estos pacientes no toman agua y por ende pues tienen otras complicaciones en sus condiciones existentes. Durante la pandemia, ¿alguno de esos grupos de alimentos que son tan importantes tomaron más protagonismo por cuestión de salud o se mantuvo igual? ¿Hubo algún cambio en las recomendaciones que ustedes les daban a los pacientes debido al COVID o sí, no? La inquietud normalmente de los cuidadores familiares ha sido en la parte de cómo puedo reforzar o fortalecer el sistema inmune del cuidador, del familiar. Entonces, obviamente, tenemos que irnos enfocándonos en las partes de los alimentos que son altos en vitamina C, vitamina E, vitamina A, que normalmente son los cítricos, y obviamente los productos que son de color anaranjado verde, que tienen una buena fuente de vitamina E y A. Así que hemos tratado de forzar a estos pacientes y los cuidadores a que hagan una buena selección y compra de vegetales especialmente y de frutas para poder fortalecer, hacerle un boost, como uno dice en buen castellano, pero hacerle una buena refuerzo el sistema inmunológico para que ellos puedan combatir si en algún caso tuvieran percance de tener alguna influenza o un COVID, pues puedan sobrellevar y sobresalir porque ya son encamados y no tienen la actividad física que nosotros normalmente tenemos. Así que tratamos de que ese paciente encamado tenga esa fortaleza y evitar que se nos enferme y tenga unas complicaciones que lo va a llevar a una hospitalización y lo ponga en riesgo de nuevo a tener, obviamente, adquirir el COVID o alguna otra condición. Precisamente me diriges a mi próxima pregunta. ¿Qué ocurre en el caso en que uno de estos pacientes encamados tiene una emergencia, tiene que salir de su hogar? ¿Cómo se maneja esa situación? ¿Qué recomendaciones San Lucas tiene para el paciente, el manejo del paciente y para la familia? Si el paciente come oralmente, siempre le recomendamos que lleve su mochila y su producto no perecedero que normalmente utiliza el paciente. Si el paciente se está alimentando por una sonda alimentaria, un PEC o un tubito nasogástrico, pues siempre recomendamos que se lleve su fórmula nutricional, porque en muchas ocasiones los hospitales no tienen esa fórmula de primera mano, de primera instancia, y obviamente hay que tratar de cubrirlo con lo que usted lleva de su casa para que el paciente no pase necesidad, no pase hambre y no le baje el sistema inmunológico estando en el hospital, donde más necesitamos que su sistema inmunológico esté fortalecido. Así que tratamos de hacer esas recomendaciones a los cuidadores o familiares o cuidadores del hogar, que muchos de ellos están en centros envejecientes o centros de cuidado. Tratamos de orientarles que hagan esa modalidad para que el paciente no sufra y no se vea presa de alguna enfermedad o algún patógeno que pueda accesar a ellos y enfermarlo o complicar su condición. ¿Qué otro tipo de alimentos, tengo curiosidad, qué otro tipo de alimentos debieran estar en esa mochila? Y me imagino que muchos se están preguntando cómo van a construir esa mochila, además de alimentos, ¿qué otras cosas deben estar ahí? Sí, normalmente dependiendo de la consistencia, lo que el paciente pueda consumir y tolerar, siempre recomendamos con primera instancia agua. Siempre hay que tener por lo menos 4 botellitas. Yo sé que una mochila no vamos a tener un galón de agua dentro de la mochila, pero hay que tratar de que tengan 4 botellitas de agua. Siempre tengan productos perecederos que sean en empaques de plástico o puede ser en lata. Normalmente están veniendo más en plástico. Tengan esos productos que el paciente necesita. Si el paciente es de alimentación enteral o sonda nasogástrica, pues su suplemento nutricional, o si el paciente toma por boca, obviamente es difícil llevarse arroz y cosas así para cocinarlo, porque no es algo que no se va a hacer al momento, pero siempre recomendamos que lleve por lo menos su suplemento nutricional, que son orales, que va a proveer las vitaminas y minerales para sostenerlo en una eventualidad, porque estamos también propensos a terremotos o a huracanes, vivimos en el trópico. Así que siempre recomendamos que tenga esas precauciones al preparar la mochila y llevarle a su familiar a una institución hospitalaria en una situación de emergencia. Entiendo que en muchos casos la cuestión de la alimentación es bastante precisa para cada uno de los pacientes dependiendo de la condición y quizás muchas familias se preguntan de qué manera pueden variar dentro de esos alimentos específicos, de qué manera pueden variar la alimentación para el paciente. ¿Qué recomendaciones se les da a los familiares para que puedan jugar un poco con esa variedad? Claro, normalmente recomendamos la variedad de colores de los alimentos. Variarlo un brócoli de color verde, pues variarlo con una zanahoria de color anaranjado, variarlo con un jugo de china o una bebida de zanahoria y china, otro color, variarlo con un fruit punch, diferentes colores, jugar con los colores
los vegetales que sean de color violeta, darle una variedad que sea llamativo para nuestro paciente encamado o nuestro paciente que tenga la necesidad de nuestro cuidado. Así que es variarle los colores, variarle los surtidos, no darle todos los días con muchos pacientes que hemos tenido en nuestra clínica, que todos los días pues comen avena, pero también otros cereales que puede consumir, farina, harina de maíz, etcétera. Así que es variarle, que vea otra consistencia, otros colores, otras texturas, para que el paciente pueda consumirlo adecuadamente y tener los recursos y los nutrientes que necesita. Esta información que usted me está dando es una información que ustedes proveen a los familiares del paciente como servicios de San Lucas. Eso es correcto, Estefanía. Nosotros le entregamos en la residencia los documentos, la información escrita. Obviamente tomamos el tiempo verbalmente explicándole de cómo puede alimentar su familiar, cómo puede hacer la consistencia, cómo puede manejar los alimentos, porque también hay que ver la higiene, limpieza de manos, cómo limpiar los utensilios. Todo eso lo orientamos en la comodidad de su hogar y del centro que esté el paciente recluido. Así que todo eso lo establecemos junto con el cuidador y obviamente con la enfermera o el terapista físico que esté visitando el familiar o el paciente, lo estamos estableciendo con ellos. Ya no se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría 2 preguntitas rapidito. Esa necesidad específica del paciente, ¿quién determina eso? Eso lo determina el médico. Normalmente el médico genera una orden, nos pide, dependiendo de las condiciones que tiene el paciente, pues nosotros determinamos cómo vamos a manejar, qué tipo de alimento, qué tipo de dieta vamos a estar preparándole y el manejo con que vamos a estar manejándolo con la enfermera o el terapista, que es el que normalmente va a visitar más recurrente al paciente y obviamente le informamos al médico los cambios o los hallazgos o las recomendaciones que tenemos que darle al paciente. Excelente. Ya para terminar, ¿algún número de teléfono, información donde las personas que nos estén escuchando, ¿verdad?, si quieren saber más a profundidad, puedan obtener esta información? ¿Cómo lo pueden hacer? Se pueden comunicar al 1-800-981-0054 o a través de nuestras redes sociales, en Facebook o Instagram, como Hospicio y Home Care San Lucas. Allí un profesional, nuestra personal clerical, nuestra oficinista van a estar gustosamente recibiendo sus llamadas y sus inquietudes y lo van a estar canalizando el especialista que usted necesita. Muchísimas gracias y bueno, hemos llegado ya al final de este programa tan especial directamente desde Plaza Las Américas, donde hemos hablado sobre los servicios de salud especiales que requiere un paciente encamado. Así que no olvide comunicarse y buscar más información directamente con Hospicio y Home Care San Lucas para que se asegure de que su familiar que así lo necesite tenga todo lo que requiere ese cuidado especial con dignidad y respeto. Por ahora yo me retiro y les agradezco esta invitación. Muchísimas gracias. Hospicio and Home Care San Lucas cuenta con un grupo interdisciplinario comprometido que visita tu casa para tratar las condiciones crónicas y terminales con médicos, enfermeros y profesionales comprometidos para ayudarte a mejorar tu calidad de vida. Para recibir los servicios para un ser querido, llámanos al 1-800-981-0054 o al 787-843-4185, oficinas centrales. Brindamos servicios en área metro y todo Puerto Rico. Bendiciones y gracias por su sintonía.